Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en un nuevo canal, estamos aquí de regreso con Thesis de Police. Y bueno, el episodio anterior pues repetimos dos veces los mismos días porque me mataron. Y otra vez he vuelto a morir por no ser corrupto. Y bueno, nos está dando mensajes de juego bastante fuertes de que la policía tiene que ser corrupta o muere, ¿no? Lo cual no sé, es bastante triste, pero bueno. Así que leamos los periódicos. Golden Bird. Rogers, responsable de la exposición de la policía de Fredwood. El alcalde Rogers descontento con el departamento de policía. Alcalde Rogers, pondré orden en la comisaría. Nos van a hacer papilla. Vaya el señor está a molestarnos un rato. ¿Cómo está la cosa? No parece ser. Porque no hay cinemática más que nada. Este. No se escucha cuando le pego al teclado, pero cuando le dé el mouse sí se escucha. Raro. Ah, pues no tampoco se escucha. Porque no les cumplí su capricho. ¿Viste eso? Qué puta mierda, chicos. Qué puta mierda. Y han prendido fuego de granada en el momento de la llamada intentaron acceder a la casa. Vamos para allá. Qué puta mierda. Ah, estoy enojado, estoy molesto. El resto de los limpios de la casa han echado abajo la puerta y se ven sus sombras hacia adentro. Ir por la puerta trasera. Centro comercial, un país ustedes que no se nos puede decir cómo cara de etiqueta. Ustedes que agarrar un berrinche. Bueno, podemos ir dos policías comunes y corrientes, la verdad. No nos ocupemos jamás. Qué bobada, güey, que me vayan hospitado. Ah, puto ayuntamiento. Y no creo que esos chicos no integrar. Vale, vamos a mandar a Butch Junior. Robo informe. Ah, se fue. Verga. Estos idiotas. Eres un puto drogadicto. Y fueramente ibas colocadísimo y no pueden con él. Cómo los odio a esta gente que es muy idiota a veces. Una mujer informe que ha visto una cabeza rapada atacar a un monstruo de todos los años gritando que voy a subir hasta la muerte. Matarte, dicho. Juegos de la ley. Es una postura para hacer el cinturón del skinhead. Venga, vamos para allá. Del skinhead. O sea, un no nazi. Básicamente. Vamos a mandarte a ti y a ti. Agresión con arma letal. Asesinato centro urbano. Vamos a mandar a 3 personas allá a ver qué pasa. Claro, si me hubiesen estado la, bueno, si me hubiesen estado la plaza de igual, porque estaría en el otro grupo lo más seguro. En el momento de coger el tipo de un calibre escucha un disparo. Esta vez el tirador ha rematado la falla. Necesito salir de un disparo, pero espero que atente por uno de los rascacielos. Teléfono cuidadosamente. Vaya. Perdón a Bush Junior. ¡No! Me van a matar. ¿Cómo te lo he puesto que me van a matar? Te lo he puesto lo que quieres que me van a matar. No, me vale madre, pero me van a matar en el siguiente, me van a matar en el siguiente día, vas a ver, que te lo he puesto.
ver que da igual, ¿sabes? Realmente. O sea, da igual. Porque no los detuve, me mataron. Dios, como me maten, tienen que repetir desde el día 25. A ver, por mí mejor, ¿sabes? Porque voy a hacer lo de la marcha feminista bien. Pero no sé, me diría mucha pereza. Incluso el arranca afuera. Venga, tenemos a más gente. Murió Bush Jr. Madre mía, ¿cómo se el padre? Pero ¿se acuerda que en estos 5 no está cuidado? Bueno, pues está muerto. Jaja. Después de ser policía, ya lo sabe usted. Y aún así le permití ser policía. Es su culpa, no es nuestra. Debería tomar una decisión ahí, no sé. También te digo, ¿por qué me disparas? Sabes que fui de los tuyos, ¿sabes? A lo mejor fuimos a hacer el paripé y ya está. Oh, no, es cinemática buena. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers.
This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. Estaba tomando agua y me dio un chico de risa. If it weren't for No the sé. phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Ay, güey, yo sé. Ya lo había visto, pero me sigue dando risa. Día 12, 26 de julio, viernes. El alcalde es sobornado por curas ortodoxos. Un fuerte griego será el jerarca de la iglesia ortodoxa de Freiburg. Unos estudiantes se ofrecen a ayudar a los granjeros. Ah, otra vez otra cinemática. Madre mía, dos cinemáticas. Kojima, ¿qué haces aquí? My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns.
But to get that deer, you've got to wait, to sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I Estamos think en I esta understand línea. everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it, and call me. Vaya, vaya, vaya. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Obviamente. Varga. Me cagas muy fuerte. Mr. Varga. Tell him it's Boyd. Dígale que es boy. ¿Tu continente me cuesta entender? ¿Voy a una casa? Sí. Sí. A ver, es una buena excusa, la verdad. Se perdió tu hermano. Vete a buscar banda. Comenzaría mercado laboral. Cierto, había muerto uno de estos. Turno A. Algo extraño, encárgate del héroe. $600, la puta madre.
corrupto, voy a ganarme siendo corrupto. Venga, vamos a llevar a toda esta gente al SWAT y al furgón policial. Anda. Qué camita tan melancólica, ¿no? Verga. Creo que cuando está suficiente porque no te puedo mandar más. Viste a la verga, no, yo por eso, que se ríen ellos, que son amigos, seguramente. La verdad es que no puedo ir, no puedo hacerlo para empezar. Ah, creo que es suficiente con esta gente. Nice. Pero eso no pasa nada, o sea, lo que me molesta es, o sea, no pasa nada. Cuando van policías y fracasan les quitan puntos. Pero cuando no, o sea, no pasa nada si no van. Creo que está rezando, pues vamos a ir con toda esta gente entonces. Yo creo que ocupa el SWAT. Una persona con una pistola. Hasta donde yo sé, los policías americanos tienen armas, así que... Hospital San Juan. Esta me la sé. Vamos a ir y no va a pasar nada. Es una falsa alarma. Homicidio. Es que ¿de qué sirve esto? No sirve de nada, pedir su venta a la mafia. Ya está. Que me den dinero. Pero es que no sirve de nada. No sé. No lo sé. Me molesta mucho porque como que no sirve de nada. O sea, ¿para qué las llevo a comisaría? Sinceramente, ¿para qué las llevo? No nos dan puntos. No sé, o sea, no hay nada. No le acabo mejor al ayuntamiento o a la fiscalía. No ayuda de nada. Es ilegal. Es muy triste, pero no ayuda de nada. Es ilegal. Vamos a empezar a bolsa de negro y ya llevarlas en el banco. Placa y placa. Tiene que llevar... ¡Ah, verga! Ya están comprados. Mira, da igual, ¿sabes? Me quedan como 2 horitas. Wedding, me gusta mucho el nombre. Wedding. Venga. De la bolsa. Espero que que deje moverse. Abrir la bolsa. Pero ¿a quién arrestamos? No arrestamos a nadie. Nomás fuimos a ver que había una puta bolsa y ya está. Que ni te pone que había, nomás es en plan, la abrimos y a tomar por culo. O sea, que no sabemos que hay una puta bolsa. No te pone, mira, había una bomba en la bolsa. O sea, era un peligro realmente esta cosa. No sabemos nada. El momento el maíz se ha demolido al final del verano. Francis Kendrick no será el expulsor de Jack. Bueno, pues no está muerto. La administración municipal financiará el festival del baile. Si me vendí para acá. Se casa mi hija, de ningún modo voy a pelearme la ceremonia. ¿Me da el día libre? Sí, te la doy. Se casa tu hija, chico. ¿Qué? Se lo tengo que dar, quiero o no. God meets Bob.
Nice. Param, 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 param. Venga, aquí y aquí. Un hombre de todo para te voy a despedazar, puto marico. Nice. Pam, 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 pam. Te doy una cosita. Vale. Centro urbano a pelear, se ha dicho. Pam, 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 pam. Todo orfanato, informe. Todo bien, ¿no? De puta madre. Para ti, para ti, para ti. Pam, 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 pam. Atropella con fugas. Pati, anda. Oh, desaparece el mouse. Qué padre. Ah, aquí también desaparece. Pa, 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 pa. Pati, pati. Pati, pati, pati. Odio a los gordos, madre mía. A ver, es un hecho de que hay muertos, ¿no? Es un hecho de que hay muertos. Masacre. Civiles ilesos. Eso es una mentira bastante gorda. ¿Cómo los policías van a hacer algo contra un helicóptero? O sea, solamente pensando en plan, ¿qué vergas van a hacer contra el helicóptero? Centro urbano. Placa, 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 placa y placa. Venga, con el SWAT. Estoy rodeado por resistencia, el sujeto no funciona, vas a necesitar disparar al trabajador que está sobre el techo del furgón. Esta calle está bloqueada por los jugadores contra el camión blindado, tras el camión lleva una soplete. Venga. Deja que nosotros únicas llegar en fuego. Los caballos tras un coche patrulla disparan desde posición restaurada. Nice. No les puedo mandar a gente. Hasta que venga esa gente no puedo mandarte ahí gente. Y ya va a llegar a los 1000. ¿Habrá un límite en plan? ¿El límite será...? ¿Habrá un límite o no habrá un límite? Es mi mayor pregunta ahora mismo. Fíjate, así que ahora hay muchos varios intercambios por un paquete que habita en el suelo. Bueno, van a herir, el señor Vargas dijo confiar la ayuda. Van a herir, nos van a herir, que me imagino que quisieron poner. Pero bueno, pusieron, van a herir y ya está. Y nadie se presentó a decir, oye, eso está mal escrito, vamos a corregirlo.
Me se enfrentó a eso, pero bueno. Atropello con fuga, investigación abierta. Todavía faltan más. Uy, ¿en serio, vertedero? ¿Cómo van a ser? ¿Por qué ocupas? Es que son dos sin dueño, o sea, son dos sin techo. ¿Por qué verga vas a ocupar ayuda? Tú dijeras, hay una, no sé, no me gusta mucho el juego. O sea, no sé, el tema de, no te mete mucho, sinceramente, en el tema de... O sea, no te mete y ya está, chico. Nada más, o sea, no te mete mucho en la historia. Por lo menos yo no siento meterme mucho en la historia, sinceramente. En plan, en las situaciones. Como te estaba viendo una cosita. Ya que la posición de la ciudad, pero significa que no se puede acabar con su control. Puede que quede un paso para adelante tras 2 semanas de guerra y puede llevar al término, puede llevar a término al menos la mitad de sus trabajos. Te costará la vida. Nah, en este momento todos están iguales. Param, param. Pero bueno, gente, podemos dejarlo aquí en el siguiente episodio. Continuaremos con la historia. Bien, gente, por hoy me despido. Espero que os gustó el video. Si fue así, siempre deja un like, en comentarios. Y lo que pasa, me agradezco mucho porque llegamos a más gente. Espero no morir otra vez por estos días, porque por estos días fue cuando morí antes de reiniciar el juego. Así que nada, por hoy me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.